Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para estudiar la palabra del Señor y esta noche nos toca en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo sobre el estudio de esta noche. Padre amado, en esta noche venimos a ti, Padre, para pedirte tu ayuda y tu dirección. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de tu palabra hoy, Señor. Guíanos, Señor, enséñanos, para que podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas y de esta manera podamos agradarte cada día más a ti, Señor. Gracias por tu compañía, porque siempre que venimos a ti, tú nos escuchas y nos recibes y nos das tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pasaje que vamos a leer esta noche es Hechos 12, del 6 al 11, y este pasaje está titulado Pedro es liberado de la cárcel. Doy lectura para ustedes este pasaje. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Recuerdan, queridos hermanos, que la semana pasada vimos el plan que había tramado Herodes para terminar con la vida de Pedro. Después de haber decapitado a Jacobo, él tenía un plan para Pedro, de tenerlo en la cárcel hasta que pase la fiesta de la Pascua, y después lo juzgaba y lo asesinaba. Pero también la semana pasada reflexionamos que Dios interviene en la historia cuando Él desea y Él cuida a sus hijos. Hicimos un paralelo, recuerdan, con la vida de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Recuerdan cuando Faraón mandó a matar a todos los niños. Él quiso eliminar a Moisés antes que empezara su ministerio. Él sabía que iba a ser un hombre de Dios tremendo y lo quiso eliminar. Vimos también cómo Herodes el Grande también envió a asesinar a todos los niños cuando Jesús nació, ¿se acuerdan? Y al igual que Moisés, quiso eliminarlo antes que empezara su ministerio, porque sabía que Jesús era el Salvador del mundo. Herodes quiso eliminarlo. ¿Recuerdan la historia que les conté de Mardoqueo y Amán? Mardoqueo era primo de la reina Esther, y cómo Amán hizo un plan para eliminar a todos los judíos y asesinar, ahorcar a Mardoqueo, y Dios lo libró de la mano de Amán. Pero en todos estos casos, hermanos, al igual que Pedro, vemos dos cosas que son constantes. La primera es que el enemigo quiere interponerse, quiere detener el plan de Dios. Y por otro lado, vemos la intervención milagrosa de Dios, que libró a sus hijos de la mano del enemigo. En esta noche vamos a estudiar desde el capítulo 12, del versículo 6 al 11, cuando Pedro es liberado de la cárcel. En primer lugar, me gustaría enfatizar la confianza de Pedro. Queridos hermanos, ¿cómo actuamos cuando tenemos un problema o una situación difícil en nuestras vidas? Estoy seguro que, al igual que yo, a usted también se le quita el sueño. ¿Cómo pasamos la noche anterior que vamos a recibir el resultado de un examen clínico que se nos ha hecho por alguna molestia de salud y nos está preocupando? ¿Cómo pasamos la noche anterior de una cirugía difícil en nosotros, en un familiar cercano? Todas estas situaciones sin duda nos quitan el sueño. Es por esta situación, por esta realidad, que me llama mucho la atención la actitud de Pedro la noche anterior a que iba a ser liberado y juzgado por Herodes y posiblemente asesinado, como él mismo lo dice
en la parte final. Dice que en el versículo 11 dice: entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esperaba que Herodes lo juzgue y lo asesinara como lo había hecho con Jacobo. Pero esa misma noche, hermanos, dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Versículo 6. Me llama la atención, hermanos queridos, que la noche anterior que Herodes lo iba a sacar, estaba durmiendo. Pero, ¿por qué Pedro estaba durmiendo? Hermanos queridos, ¿cómo podía dormir cuando él sabía que al día siguiente lo iban a juzgar y posiblemente asesinar? ¿Y saben por qué él dormía? Porque Pedro tenía toda su confianza en Dios. Pedro había consagrado su vida al Señor y estaba en las manos de Él. Y aquí Pedro con esta actitud nos da una lección. Esa noche, hermanos, se quedó profundamente dormido. No sé si Pedro conocía lo que dice el Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pedro podía, dice, acostarse y dormir plácidamente, porque el Señor le hacía vivir confiado. Su confianza estaba en las manos de Dios. Él no estaba preocupado por su vida, porque literalmente estaba descansando en el Señor. Qué gran lección nos da el apóstol Pablo. Pero este versículo nos dice algo más. Dice que Pedro estaba sujeto con dos cadenas, una en cada mano, que estaba dando a la mano de un soldado también. Como un preso muy peligroso, Pedro estaba encadenado para que no se escapase. Imagino que estas cadenas no eran de plástico, posiblemente eran de hierro, hermano. Entonces eran pesadas y quizás esto inmovilizaba sus manos. Y sabes, querido, cuando nosotros tenemos un miembro, una extremidad que no la movilizamos rápidamente, como dice el dicho popular, se duermen y nos causa un cosquilleo y un dolor muy fuerte. Pero aquí Pedro vemos, hermanos, que estaba encadenado y bien dormido. Pero este versículo dice algo más. Dice que estaba entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Recuerdan? La semana pasada vimos que Pedro tenía 4 grupos de soldados que lo custodiaban en 4 turnos diferentes. Cada uno era de 6 horas. Habían 4 soldados que cada 6 horas se turnaban para cuidarlo. 2 soldados estaban a su lado con cadena y 2 estaban en la puerta. Era imposible que en esta situación Pedro intentara siquiera escaparse, porque él estaba muy custodiado. Pero, queridos, aunque la situación estaba muy complicada, Pedro nos da una lección. Estaba durmiendo en medio de esta realidad, encadenado en la cárcel, con 2 soldados al lado, 2 adelante en la puerta. Gracias al Señor por esta hermosa lección. Pedro confiaba completamente su vida al Señor, descansaba en Dios y no le preocupaba su vida porque la había entregado completamente en sus manos. No le preocupaba la cárcel, tampoco los soldados, menos la cadena, y tampoco Herodes, que quería ajusticiarlo. Saben, hermanos, dice la palabra en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay una preciosa promesa de la palabra del Señor en este versículo, que Él nos guardará en completa paz a aquel o aquella persona que su pensamiento persevere en Dios y que confíe en Dios. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento estaba con Pedro y por eso podía descansar como un niño confiado en su Padre. Estaba tan dormido que aun cuando llegó el ángel y había una luz resplandeciente que llenó toda la celda, no lo despertó esa luz. Quizás el ángel le habló para despertarlo, pero tampoco se despertó. Tuvo que tocarlo, dice la palabra. Quizás sacudirlo o golpearlo, como dice otra versión, para que se despertara. Profundo sueño, aquel que confía en el Señor. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos esa misma confianza en el Señor? ¿Podemos dormir en medio de una situación difícil?
Pongamos, queridos hermanos, toda nuestra confianza en el Señor. Él cuida de ti. Como decía una antigua canción cristiana, y también lo dice la palabra de Dios, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. En segundo lugar, veamos el plan de Dios. Pedro durmiendo, Faraón y su ejército y sus asesores haciendo el plan para liquidar a Pedro. Pero vemos el plan de Dios. Dice el versículo 7 al 11, leo otra vez, porque hay varias cosas aquí que nos llaman mucho la atención y quisiera recalcarlo. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvate en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Este pasaje nos enseña algunas cosas importantes que me gustaría en esta noche resaltar. Aquí realmente no hay un milagro, sino varios milagros que suceden. En primer lugar, dice la Biblia que se presentó en la celda de Pedro un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. El primer milagro es este, hermano. Dios envió un ángel a visitar a Pedro. El ángel se le apareció sin abrir las puertas y anunciando su llegada, vino una luz resplandeciente que iluminó la cárcel. Imagino que esa luz era tan potente como aquellos que ponen los obreros que están trabajando una noche en las vías. Son una luz tan fuerte que parece de día. ¿Saben unas cosas, mis queridos hermanos? Dios envió su ángel. Y los ángeles son seres reales. Los ángeles existen. Ellos no son un mito, hermanos. Ellos no son una invención de la mente humana. No. Los ángeles son reales, existen. Y escuche bien esto. Están al servicio de Dios. Hacen lo que Dios les manda. Pero también, escuchen bien esto, están al servicio de sus hijos. Realmente la palabra de Dios nos enseña por varios pasajes que son seres celestiales. Es decir, no viven en esta tierra, viven adorando y alabando a Dios en el cielo. No tienen un cuerpo físico. Son seres celestiales, pero escuche bien, no son omnipresentes. Solo Dios es omnipresente. Es decir, ellos no pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. Solo están donde Dios los mande. A través de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos la intervención de ellos. Hermanos, hay muchos relatos en la Biblia donde aparecen los ángeles. Fue un ángel que se le presentó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Gedeón, cuando temeroso sacudía el trigo para esconderlo de los enemigos. Y el ángel le dio un mensaje de parte de Dios. Y le dijo, varón esforzado y valiente, con tus fuerzas vas a salvar al pueblo de Israel. Fue un ángel que le dijo a María que no tenga temor, que había concebido el Espíritu Santo. Fue el ángel que anunció a María esta noticia. Fue un ángel que se le presentó a José, su esposo de María, y le dijo que no la abandonara, que lo que había concebido María era del Espíritu Santo. Fue un ángel que después de la tentación de Jesús en el desierto por el enemigo, dice la palabra que vino una multitud de ángeles que le servía. Fue un ángel que cuando Pablo estaba rumbo a Roma para ser ajusticiado, encarcelado, y una tormenta que casi voltea el barco, un ángel se le presentó en la noche a Pablo y le dijo que nadie moriría, que todos los que estaban en el barco llegarían a Roma. Al día siguiente él reunió a toda la tripulación y a todos los que estaban en el barco y les anunció al capitán y a todos
y les dijo: estén tranquilos, porque anoche vino a verme el ángel de Dios, a quien sirvo, y me dijo que no habría ninguna pérdida humana. Hermanos, ahora aquí vemos el ángel viniendo a la cárcel, a la celda donde estaba Pedro, por orden de Dios. Y cuando este ángel llegó, imagino que fue a medianoche o a la madrugada, una luz resplandeciente vino sobre la cárcel. Este fue el primer milagro que vemos en este pasaje. Hermanos, no hubo necesidad de abrir ninguna puerta. Simplemente el ángel se le apareció en la cárcel. Esta historia, hermanos, mientras que preparaba el estudio, esta historia me hizo pensar que ¿cuántas veces Dios habrá enviado a sus ángeles para protegernos de muchos peligros, aun cuando quizás nosotros ni nos dimos cuenta? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios está a nuestro lado y Él está ahí cuidando a los que le temen a Dios, y dice, los defiende. Me hace recordar cuando vivíamos en Argentina, por los días que llegué, más o menos que llegamos allá, en esos días le habían robado el carro recién comprado, 0 kilómetros, a Brian, un misionero de la iglesia, y le robaron a unas cuadras de la oficina, muy cerca. Y el lugar donde le robaron era el lugar donde fuimos a pastorear con Clarita. Se llamaba el Barrio Toro. Nos habían advertido que tengamos mucho cuidado porque el barrio era peligroso, tomaban muchos, se drogaban y también habían robos. En varias calles de este barrio no habían vías asfaltadas, con asfalto, era tierra, y cuando llovía en invierno, estos pasajes, estas vías se volvían barro, y muchas veces los carros quedaban ahí atascados. Una mañana, un domingo, mientras íbamos a la iglesia, nos quedamos atascados, y de pronto vimos por el espejo retrovisor que a 80 metros venían 2 personas, parecían drogados y con intenciones sospechosas, que se dirigían a nosotros en ese momento. Vinieron a mi mente las advertencias de los hermanos y traté de forzar el carro para que saliera de ahí. Pero en lugar de salir, cada vez que lo intentaba, las llantas se hundían más, especialmente las traseras. Pero de un momento a otro, en medio de esa preocupación, de esa tensión, se apareció un joven, bien vestido con una camiseta blanca, y él nos hizo señas por detrás que nos iba a ayudar. Él trajo unas maderas y las puso en las llantas traseras y empezó a empujar el carro mientras me gritaba que acelere el carro lo más fuerte que podría. Lo hice, pero me daba tanta pena porque cuando miraba por el espejo retrovisor podía ver cómo el barro le caía en su camiseta blanca y aún le caía en su cara. Pero él me seguía diciendo, acelere, acelere, no pare. Y poco a poco el carro fue saliendo en zigzag. Y él, cuando veía que el carro estaba saliendo, me decía, no pare, siga adelante. Logramos salir. Y cuando esas 2 personas estaban muy cerca de nosotros, casi a punto de llegar, manejé y no paré hasta llegar a la iglesia. La iglesia ya estaba a unas 3 cuadras de ahí. Mientras que yo seguía viendo al joven que nos ayudó, que entró en la tienda que estaba en esa esquina. Cuando llegué a la iglesia, nos sentimos muy aliviados, alegres de haber salido de esta situación difícil, y le dije a Clarita que en el carro tenía unas camisetas del ministerio que me gustaría volver donde el joven para agradecerle y obsequiarle camisetas, porque la de él se había echado a perder con el barro que le había caído. Lo hice, pero no encontré por ningún lado a este joven. Fui a la tienda donde le vi entrar y pregunté al dueño de la tienda, y él me dijo que no había entrado nadie con las características de la persona que yo les decía. Regresé con las camisetas a la iglesia, hermanos, pero en el camino vine pensando que este joven no era un ser humano, era un ángel del Señor que Él nos envió para librarnos, posiblemente de un asalto o quizás a un robo que nos iban a hacer. Queridos hermanos,
los ángeles son reales. Ellos están al servicio de Dios y también de sus hijos. Este versículo del Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, es una realidad. ¿Temes tú a Dios? Querido hermano, estoy seguro que si temen al Señor, si le aman al Señor, si le obedeces, si le sigues, Él mandará a sus ángeles alrededor de ti para que te defiendan. El segundo milagro que encontramos en este pasaje es que las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Las cadenas eran de hierro. Cortarlas hubiera tomado un tiempo y quizás hubiera hecho mucho ruido. Sin embargo, como si fueran de mantequilla, se le cayeron de las manos. No hubo necesidad ni siquiera tocar la cadena. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Fue un milagro. Y un milagro no tiene una explicación lógica. La intervención de Dios es tan poderosa que se logra lo imposible con la acción de Él, que no tenemos explicación humana. Pero, queridos hermanos, en tercer lugar me gustaría decir y enfatizar que para que suceda un milagro siempre tiene que haber una parte humana. El versículo 8 dice que le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y luego le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. En primer lugar vemos la obediencia de Pedro. Él no cuestionó ninguna de estas órdenes. Y dice la palabra aquí que cuando le dijo: cíñete y átate las sandalias, lo hizo así. Y cuando le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme, dice que saliendo le seguía. Hermanos, aun cuando este versículo dice que él no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía que era verdad o que era una realidad, él pensaba que era una visión, tal como sucedió, recuerdan, en la azotea, cuando vio esa visión que bajaba un lienzo con animales cuadrúpedos. Pero aunque no sabía que era verdad, aunque él sabía que estaba viendo una visión, me llama la atención su obediencia. Lo hizo así y saliendo le seguía. Pero también aquí vemos que hubo cosas muy humanas que Pedro tuvo que hacer, así como obedecer. Él tuvo que hacer, por ejemplo, cuando le dijo: arregla tu ropa, cíñete la ropa y átate las sandalias. Él lo hizo. Cuando le dijo: envuélvete en tu manto por el frío de la madrugada. Hermanos, siempre hay algo que debemos hacer. Me hace recordar que cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, Jesús pidió a los discípulos que movieran la piedra. El mover la piedra era algo que ellos podían hacer, pero luego Jesús hizo algo más. Y Él dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Eso que hizo Jesús era algo que solo Él podía hacer. Y la última lección de este pasaje en cuanto al milagro que hizo Dios para liberar a Pedro está en el versículo 10, cuando dice: pasaron la primera y la segunda guardia que estaba custodiando la cárcel y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hermanos, aquí vemos la intervención poderosa de Dios. Es increíble cómo pudieron pasar Pedro y el ángel por dos grupos de guardias sin ser vistos. Hermanos, estos no eran cualquier guardia. Era una guardia especial que Faraón había puesto para que custodiasen a Pedro. Pedro ya había sido liberado anteriormente de la cárcel por una intervención poderosa de Dios, y él tenía que asegurarse ahora. Por eso que designó 16 soldados muy preparados para que custodiasen a Pedro. Y queridos, si el preso se escapaba, estos soldados tenían que pagarlo con la muerte, como sucedió con ellos. Por eso que vemos la intervención increíble de Dios, cómo Él pudo pasar por los Ángel y Pedro, por las dos guardias sin ser vistos, y cómo la puerta de hierro se abrió por sí misma, dice la palabra. Es decir, nadie tuvo que tocarla. Parecía una puerta automática que al solo pisar el sensor abre la puerta, y solo una intervención divina pudo hacer esto. El ángel acompañó a Pedro, dice la palabra, hasta que estuvieron en la calle
y luego se apartó de él. Saben, queridos hermanos, Dios interviene en formas que ni siquiera podemos imaginar. La llegada del ángel a la cárcel sin abrir ninguna puerta, la luz resplandeciente, la caída de las cadenas, los guardias que no lo vieron, la puerta de hierro pesada que se abrió como si fuera automática. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero también, hermanos, como dije antes, hay una intervención humana. Y esa es la fe en Dios. La fe en creer que Él lo puede hacer. Que Él puede hacer lo inimaginable. Que Él usará medios no convencionales para lograr sus propósitos. La fe en Dios. Dios honra la fe. Dice que Él es el galardonador de los que le buscan, pero de los que le buscan de veras, dice el libro de Hebreos. Pero también está la obediencia a lo que nos pide que hagamos. No pretendamos que Dios intervenga milagrosamente si no somos obedientes a su palabra. Por muy pequeñas que sean las cosas que nos pide, tenemos que obedecerle. La fe y la obediencia van de la mano. Son como dos remos que ayudan a que nuestro bote avance. Uno solo de ellos nos hará girar solamente. Si usamos el remo de la izquierda de la fe, daremos vueltas sobre el mismo punto. Y si usamos el remo de la derecha de la obediencia, daremos vuelta para los dos lados, otro lado, derecho. Pero si usamos los dos, podemos avanzar. La fe, la obediencia y las cosas que sí podemos hacer, que Dios nos manda que hagamos, hermanos queridos, hacen que Dios haga la parte que solo Él puede hacer, que es el milagro, lo inimaginable. Queridos hermanos, a manera de conclusión podemos decir esta noche que esta es una linda historia. Fue un lindo rescate de Pedro. Frente a una situación bastante difícil, bastante complicada. Hermanos, cuando ya se esperaba solamente que llegue el día, que aparezca la luz y que Pedro sea juzgado y luego asesinado, queridos hermanos, vino una intervención poderosa, milagrosa de Dios que lo salvó. El último versículo que leímos, del versículo 11, dice que después que pasaron todas estas cosas, dice que Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes era la máxima autoridad en ese tiempo, en ese lugar, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, es decir, esperaba que sea asesinado. Queridos hermanos, cuando me pongo a pensar en todo lo que rodea este contexto, me pongo a pensar también en los hermanos que estaban orando por él. Dice que los hermanos, mientras que Pedro estaba encarcelado, los hermanos hacían oración sin cesar por él. Oremos, queridos, tengamos fe en Dios, obedezcamos su palabra y veremos la gloria del Señor. En Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo a Marta, Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto, cuando ésta le dijo a Jesús, cuando se acercó ahí al sepulcro, dice que Marta le dijo: Señor, él ya, su cuerpo está decompuesto porque hace 4 días que murió. Es decir, esta es una tarea imposible. No se puede hacer nada. A lo que el Señor le contestó y le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Queridos hermanos, nada hay imposible para Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Gracias, Señor, por las grandes enseñanzas en este corto pasaje. Ayúdanos, Señor, a reflexionar que aunque la situación esté tan complicada, Señor, tú eres todopoderoso. Tú tienes la última palabra y que nada hay imposible para ti. Ayúdanos, Señor, a confiar, a descansar en ti, la confianza que tenía Pedro, que podía dormir una noche antes de ser juzgado y dormir profundamente. Como tu palabra dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Ayúdanos a confiar, a tener fe en ti, Señor, a creerte, a obedecerte
y a creer que tú tienes poder para hacer las cosas imposibles sean posibles. Así como lo hiciste con Pedro, tú puedes hacerlo hoy también. Te entrego en tus manos mi necesidad. Parece imposible, Señor. Te entrego en tus manos la necesidad de mis hermanos que no ven una salida a la situación por la cual están pasando. Pero solo un toque de tu mano poderosa harás posible lo imposible, que tú actuarás de una manera que no podemos imaginar ni aún entender. Gracias, Padre, porque no estamos solos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor del que te temen, Señor, y los defiendes. Gracias, en el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide. Y aquella cosa que parece imposible para los hombres, querido hermano y hermana, quizás está luchando con una imposible, entrégalo en la mano de Dios. Cree en Dios, obedece a su palabra y haz lo que tienes que hacer, pero confía que Dios hará lo imposible. Que Dios te bendiga. Amén y amén.